Desde 1990 funcionaba la empresa Ecobol, Correos de Bolivia, y presentaba ya en los últimos años falencias. Muchos dicen que ya funcionaba con números rojos y que no era sustentable. Estamos con Marco Antonio Vázquez, viceministro de Telecomunicaciones, a quien le damos la cordial bienvenida, viceministro, para hablar justamente sobre lo que sucedió ayer. Esta intervención que para muchos, y muchos trabajadores además, esto ya se veía venir, pero no sabían cuándo. Y que definitivamente quedaron impactados con esta sorpresa que además ha sido dada en todo el país, ¿no es cierto? En las diferentes agencias. Buenos días. Buenos días, sí, un saludo a toda la teleaudiencia también del día. Efectivamente, ya era una situación que se veía venir, que se esperaba, ¿no? Y por parte de los trabajadores. La situación de Ecobol siempre ha sido una situación compleja, porque ya arrojaba pérdidas desde muchos años, hablando de casi desde el año 2000, casi más de 20 años, que ya arrojaba pérdidas la empresa. Se reportaba cada gestión, pérdidas. Esto debido a muchos factores, ¿no? Hay muchos factores tecnológicos, muchos factores sociales, de deudas, que han hecho que esta empresa ya llegue a una etapa de insostenibilidad financiera. Y eso también ha conllevado que los trabajadores actualmente son personas que trabajan más de 20, 30 años en la empresa. Y bueno, ya se sentían cansados, se sentían aburridos. Y ellos mismos nos propusieron y nos dijeron y nos solicitaron al gobierno básicamente que se cierre la empresa, pero que se cumpla con los beneficios sociales. Durante los últimos años, viceministro, ¿cuáles eran las irregularidades, no es cierto, que existían dentro de la empresa? Porque muchos decían no era autosostenible, la parte financiera no lo permitía, arrojaban números rojos, pero ¿qué pasaba dentro de la empresa? La empresa ha llevado, pues ha tenido muchas deudas bastante grandes, ¿no? Millonarias. Estamos hablando de deudas a impuestos, a AFPs, a otras entidades, a privados y otros acreedores, ¿no? Y realmente el tema de las deudas no generaba a la empresa los mismos ingresos para cubrir justamente estas deudas o estos gastos que tenía. Entonces ya arrojaba números rojos cada año. Eso se ha visto en las gestiones que se han realizado y que se ha visto en el análisis. Y bueno, también tenemos un mandato de nuestro gobierno, ¿no? Que cualquier empresa del Estado que no sea rentable pues debe ser cerrada además. Y la situación de Ecobol ya era crítica, ya era una empresa que no tenía sostenibilidad financiera. Ahora, ¿qué se viene? Cierra Ecobol y ahora nace una nueva firma postal, ¿no es cierto? Una nueva firma, ¿qué características tendrá? ¿Cuándo entrará en funcionamiento? Sí, es mediante el decreto supremo 3495 que establece justamente el cierre de la empresa Ecobol. Se establece también la creación de la Agencia Boliviana de Correos. La principal diferencia y característica de esta empresa frente a Ecobol es que Ecobol se regía bajo la ley del Estatuto del Funcionario Público, no como es de la Ley General del Trabajo, perdón. Y bueno, esto involucraba mucha carga social para la empresa que cada día iba creciendo y no se podía sufragar con los ingresos que generaba la empresa. La Agencia Boliviana de Correos nace como una entidad pública que va a estar bajo el estatuto del servidor público, por lo cual no va a tener esta carga social en los gastos inicialmente o de entrada. Y lo principal, otra cosa que vamos a ver es que se va a diferenciar es la modernidad que vamos a tener con el servicio. Se plantea implementar con esta Agencia Boliviana de Correos para que preste el servicio postal universal que está decretado en la Constitución, incluso el servicio básico universal, pero aparte potenciar el tema del comercio electrónico, potenciar el tema de la paquetería, darle esa modernidad y por consecuencia un mejor servicio al usuario. Los costos además, viceministro, porque muchos hablaban y decían Ecobol, ¿no es cierto?, tiene un servicio que era costoso en el tema de impuestos, cuando se traía mercancía o cuando un familiar quería mandar un paquete, una encomienda, dependiendo de lo que se trataba esa encomienda, el impuesto era bastante jugoso. Claro, pero eso no es un tema que Ecobol lo cobrara. Ecobol solamente cobra por su servicio de transporte. Los impuestos, desorganizaciones y algo son otros montos que están establecidos por otras instancias, ¿no? del gobierno, ¿no? Como aduana o impuestos básicamente. Bien. Pero el servicio de Ecobol que se prestaba a la población era un servicio accesible, era uno de los más bajos incluso del mercado, pero el problema era que no se prestaba de manera eficiente. Bien. Por todo el rezago tecnológico y por el cansancio también del personal. Ahora con la agencia vamos a pretender igual modernizar estos servicios, mantener unos costos accesibles para la población, para los servicios que va a prestar, pero ya con un servicio más eficiente. Viceministro, estamos hablando de alrededor más de 394, ¿no es cierto? Trabajadores que eran parte de la empresa boliviana de Correos. ¿Qué va a pasar con esta nueva firma postal que se va a crear? ¿Se va a acceder a la recontratación de estos trabajadores o estamos en otro tipo de ideas? Claro, lo que está planificando, básicamente hemos sido muy francos y abiertos también con los trabajadores al manifestarles esto con la nueva creación de la empresa.
como va a estar bajo el Estatuto de Seguridad Pública y es una entidad pública, institucional, una institución pública, pues tenemos el Estado tiene sus propios mecanismos de contratación de bienes, servicios, de personal y demás. Se van a lanzar convocatorias de personal para contratar a la gente, y los trabajadores, ex trabajadores de Entel en este caso, pues de Ecobol en este caso, van a estar en toda la libertad de poder presentarse y postular a las convocatorias que se realicen. Y es muy importante recalcar que también se va a valorar el tema de la experiencia, ¿no? Es gente que también ya tiene experiencia en el rubro y que sí van a estar libres de poder postularse. Bien, viceministro, hay muchos que trabajan más de 20 años. Y su situación es preocupante porque decían, habían irregularidades en el tema, por ejemplo, de las AFPs y muchos otros signos de interrogación que tenían estos trabajadores. ¿Cómo se los va a ayudar para poder regularizar sus papeles, para poder regularizar además los aportes que son, estamos hablando más de 20 años, sus pagos? Sí, eso es cierto, ¿no? Obviamente es una de las falencias que tenía Ecobol y que llevó también a esta crisis por la cual está afrontando, o afrontó en todo caso. Se está creando con el decreto supremo también una unidad de liquidación que depende del Ministerio de Obras Públicas, y que esta unidad se va a encargar de asumir los pasivos y los activos de la empresa de Ecobol. Entonces va a poder, tiene que elaborar planes de pago para poder sufragar con estos gastos, con estos pasivos que va a asumir, y posteriormente entre eso está justamente los de los AFPs. Ya hemos tenido conversaciones con ambas AFPs en el cual estamos gestionando y coordinando algunos planes de pago que se van a hacer en corto plazo también, a un plazo considerable corto, para poder realizar el pago total y no tenga problemas con las jubilaciones posteriormente. ¿Qué pasará con aquellos trabajadores, viceministro, que les faltaban 2, 3 años para jubilarse, que estaban muy cerca de la jubilación? Sí, no, efectivamente está previsto eso, ¿no? Con la unidad de liquidación, de poder sufragar estas deudas que tiene con las AFPs, básicamente, y van a poder estar en la libertad de poder jubilarse luego. A ver, viceministro, es decir, podemos asegurar que los ex trabajadores de Ecobol, ¿no es cierto?, van a poder regularizar sus papeles, aparte de cumplirles con el pago y los beneficios correspondientes, y aquellos que les faltaban 2 o 3 años, ¿no es cierto?, para cumplir con los requisitos de jubilación, podrán hacerlo sin ningún problema. ¿Es así? Sí, es así. Justamente estamos asegurando como Estado y Gobierno, justo con este decreto también, que lo establece de manera clara, que vamos a cumplir con las obligaciones sociales, con los beneficios sociales por un lado, y aparte con los beneficios de la seguridad social, ¿no? Que eso lo estamos estableciendo, y a través de un plan de pagos que va a efectuar la unidad de liquidación, vamos a poder también ponerse al día en este tema. Atención entonces a este anuncio que hizo el gobierno a los trabajadores de todo el país, porque los ex trabajadores de Ecobol no tendrán por qué preocuparse, se les cumplirá. Primero, con la regulación de papeles, ¿no es cierto?, como le decía el viceministro, para los aportes hacia las AFPs, además de aquellas personas que le faltaban muy poco para jubilarse, pues se va a poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Se encargan ellos de poder regularizar este tipo de papeles para poder llevar a cabo la jubilación, además del pago completo de cada uno de los beneficios. Para finalizar, viceministro, ¿para cuándo se va a poder contar con esta nueva firma postal? La firma postal ya está prácticamente en ejecución, a lo que uno de los artículos del decreto que precisamente establece la creación de la misma. Estamos en los procedimientos trabajando muy duro para esto, para ya cumplir con todos los trámites administrativos que involucra la creación de una nueva institución pública, que es en este caso lo que se va a dar, diseñando y coordinando con el Ministerio de Economía también para el tema de presupuestos, tema presupuestario y de estructura, que vamos a poner en funcionamiento, y estimamos y pensamos que en una semana ya tenemos ya en funcionamiento y con el servicio restablecido para toda la población. Ahora, viceministro, un tema que no es menor, las personas que aún tienen que recoger algún correo, alguna encomienda, ¿lo podrán hacer o se perdió ya esta encomienda? No, como no se perdió para nada, está resguardada perfectamente. Bien. Toda la encomienda, toda la correspondencia que tenían en tránsito está resguardada, y se va a dar cumplimiento con la entrega de esto. ¿Y dónde podrán recogerla? Se está planificando inicialmente que esta nueva agencia boliviana de correos va a operar en las mismas instalaciones donde operaba Ecobol, entonces va a ser en las mismas ubicaciones la Muy bien, ahí pueden recoger entonces, sí, en las mismas oficinas. Exacto. Muchísimas gracias, viceministro de Telecomunicaciones, Marco Antonio Vázquez, por darnos estos minutos, por explicarnos la situación de Ecobol y de cada uno de sus trabajadores, además de poder explicar esta nueva firma y lo que contiene para los próximos meses. Continuamos con más.